que se suba. Y vamos a iniciar entonces a proyectar la clase. No vamos a esperar tanto tiempo, muchachos. Confírmenme si pueden ver lo que aparece en pantalla. Perfecto. Muy bien, el día de hoy vamos a estar viendo entonces, muchachos, desde la parte más sencilla, se pudiera decir, más fácil de ver, que es un concepto de geometría plana que nos va a estar sirviendo para lo que viene siendo las actividades posteriores que vamos a estar viendo, ¿ok? Lo primero que vamos a estar definiendo viene siendo los triángulos, ¿ok? ¿Qué tipos de triángulos hay? Y de igual manera, pues, entender la clasificación que tienen estos polígonos, ¿ok? Nada más para que tengamos en cuenta las definiciones que vamos a trabajar. Primero que nada nos aparece ahí como que una definición que nos dice que se define un triángulo como una porción del plano delimitado, ¿ok? Y esto no está delimitado por cualquier cosa, está delimitado específicamente por tres rectas, ¿ok? Recordemos que la característica del triángulo es esta, que son tres rectas que van a formar este tipo de lugar geométrico en lo que viene siendo nuestro espacio, ¿ok? Por ejemplo, voy a empezar a hacer unas anotaciones sencillas. Yo puedo saber que esto, por más que parece que tiene tres rayas, no es un triángulo, por el simple hecho que está violando la definición que aparece ahí, ya que nos dice que deben ser tres rectas, o más que nada segmentos de recta, ¿ok? Entonces deben ser tres rectas como tal, que nos van a dar lo que viene siendo un triángulo, ¿ok? Hasta aquí alguna duda, esto es algo muy básico, es algo desde la primaria se va viendo, pero nos va a servir un poquito para entender los siguientes teoremas que vamos a estar viendo. Ahora, las tres cosas importantes que vamos a estar viendo en los triángulos es lo siguiente. Los puntos donde las rectas se van a estar intersectando, ¿ok? Se les va a llamar vértices. A esos puntitos donde chocan las rectas se les conoce como vértices. Mientras tanto, a los segmentos que se van a formar, a estas partes que digamos tenemos algo así, que tenemos algo de este estilo, por ejemplo, muchachos, algo así. A estas partes que vemos que se están formando, se les conoce como lados de un triángulo, así tan sencillo como es. Son los lados que vamos a tener un triángulo. ¿Ok? Y por último, los lados forman dentro de lo que viene siendo un triángulo, que es la parte más importante que vamos a estar teniendo, a los ángulos, ¿ok? Así que prácticamente lo que aparece aquí adentro son los ángulos internos de un triángulo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Por favor, al entrar, mantengan silenciado su micrófono. Veo que muchos lo tienen prendido. Nada más para que lo tengan en consideración. Igual, muchachos. Está. Vuelvo a repetir entonces. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta hasta aquí son estos ángulos que se forman dentro de un triángulo, porque dichos ángulos nos van a servir dentro de una clasificación de triángulos y de igual manera dichos lados nos van a servir para una clasificación de tipo de triángulos. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta aquí, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, no. Si no hay dudas, entonces vamos a proseguir. No sé si van a copiar esta parte de aquí. Todavía no es la parte importante, pero por si necesitan copiar no tengo ningún problema, solo me avisan. ¿Sí? Es lo que acabo de mencionar. No sé si van a copiar esta parte de aquí. Todavía no llegamos a la parte importante, que ahí sí me va a interesar que copien. ¿Ok? Bueno, prosigo. Ahora, si nos damos cuenta, aparecen muchos tipos de triángulos. Los diferentes tipos de triángulos nos van a servir para prácticamente encasillarlos dentro de ciertas clasificaciones. Esto sí es una parte que va a aparecer en pantalla bastante importante. ¿Ok? Aparece ya en pantalla los diferentes tipos de triángulos. Está el equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Ahora vamos a tratar de explicar cada uno de los detalles. Esa parte sí me interesa que la copien, muchachos.
Me aviso cuando terminen de copiar. Muy bien, mientras que van ustedes copiando, voy a explicar. Como su nombre los dice, existen dos tipos de clasificaciones de los triángulos. Una que es según sus lados, o sea, depende cómo sean las medidas de sus lados, vamos a nombrarlos. Y la otra que es según sus ángulos, o sea, depende la medida de los ángulos, los cuales vamos a nombrar. El primero de las categorías de los lados es bastante sencillo. Nos damos cuenta que si los lados, o sea, todos los lados son completamente iguales, se va a llamar equilátero. Si tenemos dos lados del triángulo que son igualitos, el tercero es desigual, va a ser un isósceles. Y en el caso de tener todos los lados diferentes, pues va a ser el más sencillo porque va a ser el escaleno. Ahora, en la clasificación según sus ángulos, nos damos cuenta que también existen tres formas de encasillarlo: el acutángulo, rectángulo y obtusángulo. El acutángulo, como su nombre lo dice, son todos sus ángulos deben tener menos de 90 grados. Recordemos que la suma de todos los ángulos de un triángulo deben sumar 180. ¿Ok? Nada más hay que tener en cuenta ese detalle. El rectángulo es el que tiene, muchachos, de un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Es realmente uno de los que nos vamos a estar importando en toda esta parte de lo que vamos a estudiar, que es el teorema de Pitágoras. El obtusángulo, en este caso, es el que tiene solamente un ángulo mayor de 90 grados. ¿Ok? Por eso nos dice que tiene un ángulo obtuso. De hecho, se refiere el ángulo mayor de 90 grados. Me comentan si tienen alguna duda. Perfecto. Avíseme cuando terminen de copiar, por favor. Me dicen que ya está, los demás no sé, me dicen. Ya terminaron de copiar, les falta mucho. ¿Correcto? Bueno, por lo que puedo ver solamente de los que están acá en el grupo, solamente un compañero veo que no tiene acceso al audio, que es Ektanul Daniel. O sea, nada más tiene que checar eso porque es el único que veo que no tiene acceso al audio. Todos los demás sí pueden escuchar, por lo que puedo ver aquí. Nada más le comenta, ya le mandé los videos al grupo para que puedan checarlo, por favor. ¿Sí? Los demás espero que igual hayan podido terminar. Te voy a pasar a lo siguiente entonces. Creo que la mayoría dicen listo, así que adelante. Vamos a ver. Ahora, lo que vamos a estar viendo es el famoso teorema de Pitágoras. O sea, esto es algo sencillo, es algo que quizás ya vieron el semestre anterior,
Pero vamos a seguir dándole un repaso a esto. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras realmente pues nos afirma algo que se puede ver en la imagen. Nos está diciendo prácticamente que el área del cuadrado, este morado mayor, va a ser igual a la suma de los dos cuadraditos que aparecen aquí. ¿Ok? Este procedimiento vemos que en la imagen se repite cíclicamente al punto de que se repite infinitamente y sigue ocurriendo esta parte de la propiedad. Lo que nos está diciendo en pocas palabras que si yo tengo un triángulo rectángulo, ojo, tiene que ser rectángulo el triángulo. Si no es rectángulo no puedo realizar esta actividad. Me está diciendo que entonces el área del cuadrado que se forma entonces en esta parte, o sea, como que el cuadrado que estaría formando acá, aproximadamente, si nos damos cuenta, se va a formar como que un cuadradito por esta parte, más o menos, o sea, va a ser mal trazado, pero solamente para tener la idea. El área de este cuadrado va a ser igual al área de los otros cuadraditos chicos que aparecen aquí. ¿Ok? Nada más para que lo tengan en consideración y podamos entender a qué se refiere pues este teorema, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Obviamente todos los triángulos, muchachos, tienen ciertos nombres, sus lados, por así conocerlos, por así decirlo. Siempre vamos a llamar, para que tengamos en cuenta, al lado más grande de un triángulo rectángulo como hipotenusa, ¿ok? A esta parte de acá se le va a llamar hipotenusa. ¿Okay? A esta parte se le conoce como la hipotenusa, mientras tanto que a los otros dos lados que son más pequeños se les conoce como catetos. Después veremos qué es eso de cateto opuesto y cateto adyacente. Por el momento solamente los conocemos como catetos, no sabemos cuál es el opuesto, cuál es el adyacente. Lo que sí tienen que tener en cuenta siempre es que la hipotenusa siempre va a estar enfrente del ángulo de 90 grados, o sea, el ángulo recto. Ahí siempre va a estar la hipotenusa, enfrente de este. ¿Ok? Para que tengan en consideración al momento de que estemos haciendo los trabajos, porque luego me van a estar preguntando cuál es la hipotenusa. Siempre me preguntan eso, o siempre la confunden con cualquier otro lado del triángulo. ¿Está aquí alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Terminaron de copiar, aunque sea solamente el triángulo, con eso me estaría bastando para poder seguir. Espero que sí entonces. Entonces, perfecto. Entonces vamos a ver lo siguiente que se va a proyectar. Como mencionamos y estamos acostumbrados a trabajar esa nomenclatura que aparece en pantalla, no sé si la pueden ver, la que dice c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Es lo súper clásico que siempre nos dicen en lo que viene siendo el teorema de Pitágoras. Siempre nos dicen esa parte de c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Ya lo sabemos. Lo que tenemos que tomar en consideración es que realmente yo puedo poner cualquier letra que yo quiera y se va a cumplir. Pudiera poner z cuadrada igual a cuadrada más e cuadrada, o w al cuadrado igual a o al cuadrado más r al cuadrado. Esto lo único que me está diciendo es que no importa qué letras ponga, siempre y cuando, ojo, no sean la misma, siempre y cuando no aparezca tres veces la misma letra, ahí sí no aplica, tienen que ser tres letras diferentes, ¿ok? Me está diciendo prácticamente esto, que yo puedo poner cualquier letra que yo quiera y se va a cumplir la relación, porque lo que nos está diciendo realmente la relación es esto que aparece en pantalla, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma, como mencioné, de los otros dos catetos restantes, ¿ok? Eso es lo que realmente nos importa al momento de tener que plantear el teorema de Pitágoras, esto que está aquí. ¿Dudas? Me dicen para que pueda seguir con los ejercicios ahora, ver cómo se plantea el teorema de Pitágoras. Ok, ¿los demás vamos a copiar, muchachos? Terminamos de copiar, aunque sea esto parte que esté en morado es lo que me importa al 100%, aunque sea esa parte que esté en moradito, eso es lo que me interesa más que nada que tengan en cuenta.
¿Terminaron? Perfecto. Ya veo que muchos me dicen que sí, así que voy a seguir con esta parte. Ahora, muchachos, ya una vez que tenemos el teorema de Pitágoras como está ahí, ya podemos resolver un ejercicio y entender cómo se resuelve dicho ejercicio. Queremos determinar el valor de la incógnita x que aparece ahí. Es bastante fácil, solo tenemos que recordar lo que les mencioné. La hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo de 90 grados. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues va a ser x. Entonces nos decía la relación que si tenemos un triángulo rectángulo, pues va a ser la hipotenusa al cuadrado, vamos a manejar estas letras, va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿ok? Ese vamos a ponerle así cuadrado, más el cateto 2 vamos a llamarle cateto 2 con otra nomenclatura, nada más para que se quede en cuenta, ¿no? Cateto 1 y cateto 2. Muchos me dirán, pero pues no es lo que estamos acostumbrados a ver con c cuadrada igual a no sé qué cosa. Bueno, como mencioné hace un momento, podemos utilizar la nomenclatura clásica y también es correcto. ¿Okay? El famoso c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? Y ahora empezamos a sustituir valores. Ya sé que la hipotenusa es esta x, así que me va a quedar como x al cuadrado. Ahora, la pregunta regular que siempre pasa es quién es A y quién es B. Una vez que tú ya hayas elegido al cateto A, digo, a la hipotenusa, el cateto 1 y el cateto 2 da igual quién sea, porque pues va a dar siempre la misma respuesta. Porque como lo queramos sumar, nos va a dar lo mismo. Por ejemplo, si yo quisiera sumar 3 más 4, me da el mismo resultado que haber sumado 4 más 3, ¿no? Siempre y cuando sea suma, da igual a quién sumes primero. Entonces aquí voy a tener en este caso a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿No? Entonces solamente ahora elevamos al cuadrado y me va a quedar que esto va a ser 25 más 144. Por último, pues solo tenemos que estar haciendo la suma que aparece abajo. Entonces me va a quedar como 25 más 144. Y eso va a ser 169. Ahora sacamos la raíz cuadrada, porque como esto está elevado al cuadrado, yo no quiero el valor de x cuadrada, yo quiero el de x. Y el resultado va a ser x igual a 13. La raíz cuadrada la podemos sacar sin ningún problema en la calculadora y nos estaría quedando ese resultado. Por lo tanto, muchachos, el valor de x va a ser 13. ¿Hasta aquí alguna duda con esta parte? Es bastante sencillo. ¿Copiaron el ejercicio? ¿No lo copiaron? ¿Lo necesitan copiar? Muy bien. ¿Puedo borrar, muchachos? ¿Me dicen? Perfecto, los espero. Muy bien. Listo, me dicen por ahí. Voy a proseguir entonces, muchachos, para ir avanzando. Ya me dicen que listo, ya, perfecto. Ahora, ¿vieron qué fácil es prácticamente resolver eso? Aquí en pantalla solamente aparece lo que acabo de decir, de cómo resolverlo, ¿no? Es la manera en cómo lo estuve redactando aquí. Exactamente lo mismo como lo estuvimos checando. ¿Ok? Y nos da prácticamente lo mismo que la respuesta va a ser 13. Proseguimos con este ejercicio que está aquí. Pues tenemos exactamente otro ejercicio donde en este caso, si nos damos cuenta, a la hipotenusa la tengo. De hecho, la hipotenusa vale 9, si me doy cuenta.
Yo quiero ahora determinar el valor de un cateto, no de la hipotenusa. Entonces sí va a estar un poco diferente el cómo va a quedar la ecuación. Simplemente me doy cuenta que para este ejercicio vuelvo a plantear todo, pero tengo en consideración de que aquí la hipotenusa vale 9 como estoy mencionando. El 6 al cuadrado representa un cateto y ahora al otro cateto que no tengo lo estoy representando con esta x, ¿ok? Es la que aparece acá, x al cuadrado. Hasta aquí espero que no haya dudas, voy a proseguir. Y ahora simplemente elevo al cuadrado lo que tengo que elevar. 9 al cuadrado va a ser 81, 6 al cuadrado va a ser 36. Me va a quedar de este modo. Y ahora va a ser algo similar a lo anterior, solamente tengo que despejar la ecuación. Recordemos que como este 36 está aquí sumando, debe pasar del otro lado del símbolo o el signo, mejor dicho, de igual, cambiando su signo, ¿ok? Entonces me va a quedar como 81 menos 36 y eso va a ser igual a x al cuadrado. Simplemente ahora hacemos la resta, me va a quedar 45, saco su raíz cuadrada y me va a quedar que el resultado de x es aproximadamente 6.70. ¿Ok? Nos damos cuenta que es muy similar a la anterior, solamente que al no tener la hipotenusa y querer buscar un cateto, tenemos que entonces realizar todo lo que viene siendo los despejes. ¿Ok? Si no realizamos los despejes, pues no vamos a llegar a la respuesta en ningún momento. Me avisan si terminan de copiar o si no lo van a copiar, muchachos. Recuerden que la clase la estoy grabando, así para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda? Perfecto. ¿Los demás muchachos nada? Bien. ¿Terminaron de copiar? Dicen que ya. Muy bien. Recuerden que lo importante cuando tenemos este tipo de ejercicios, aunque vean muchas palabras, realmente lo que importa son de lo que está escrito, ¿no? En la parte de los números, ¿no? En esta parte lo que me interesa es esto, porque las razones de por qué lo puedo hacer, pues yo lo estoy explicando. El caso es solamente recabar la información resumida. Me dicen por ahí que todavía no han terminado de copiar. Me avisas, por favor, la compañera Sinaí, por lo que puedo leer, si termina, para que pueda proseguir con los otros ejercicios. Bueno, proseguimos entonces. A ver, los demás compañeros ya deben haber terminado de copiar. Recuerden que es un poquito más rápido esto. Y ahora, los ejercicios aplicativos. ¿Se dieron cuenta los 5 primeros ejercicios que les dejé en lo que viene siendo la actividad que se va a entregar esta semana? De hecho, voy a agregarles unos ejercicios más. Recuerden que vamos a hacer aproximadamente 10 ejercicios. Nos decía más que nada este tipo de actividades, ¿no? De cuando se plantea un ejercicio que tenga que ver con el teorema de Pitágoras. El ejercicio tiene que estar contextualizado, esto le decimos nosotros cuando está como que en forma de algo real, ¿no? Pero realmente no es algo real como tal. Y vamos a ver cómo se resuelve. Dice, si nos situamos a una distancia de 120 metros de un cohete, o sea, es esto que aparece aquí abajo, hay una persona entonces que está aquí situada a 120 metros del cohete y nos dice que pues se tiene una distancia de 130 metros desde la punta hasta donde está la persona parada. Queremos saber cuál es la altura del cohete. Por lógica tratamos de pensar que el cohete está en forma
perpendicular al piso, o sea, quiere decir que se forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Es algo que se utiliza mayormente en los ejercicios de matemáticas que siempre pensamos por lógica. Entonces aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este ejercicio? Nos dan la hipotenusa y nos dan lo que viene siendo un cateto. Entonces vamos a realizar el ejercicio planteando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos diría que va a ser 130 al cuadrado, va a ser igual a 120 al cuadrado, más lo que vamos a llamar a esta altura del cohete como C. Vamos a llamarla C. Esto va a ser igual a C al cuadrado. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? Si no hay dudas, prosigo. Entonces solamente vamos a tener que despejar esta ecuación de manera sencilla. Me va a dar que va a ser 130 al cuadrado o puedo elevar automáticamente una vez el 130 para saber cuánto vale. 130 al cuadrado va a ser 16.900. Entonces voy a tener aquí 16.900 menos el valor de 120 al cuadrado. 120 al cuadrado va a ser 14.400. ¿Ok? Y esto va a ser igual a C cuadrada. Realizo la resta que aparece ahí y me va a dar prácticamente que 16.900 menos 14.400 va a ser 2.500. Esto va a ser igual a C al cuadrado. Ahora sacamos la radical en ambas partes y nos quedaría que C, o sea, la altura del cohete, va a ser 50 metros. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro, muchachos? Perfecto. Muy bien. ¿Me avisan cuando terminen de copiar, por favor? Veo que la mayoría me dice que ya. Perfecto. Si terminaron de copiar, entonces vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Este ejercicio que aparece en pantalla, cópienlo por favor, muchachos, va a ser uno de los que va a venir en su ADA que me va a entregar estos días, ¿ok? Me doy cuenta que en este ejercicio me pregunta Cortés Zul, cuando hay hipotenusa siempre tiene que haber resta. Cuando tenemos a la hipotenusa y queremos encontrar un cateto, efectivamente, Cortés, siempre tiene que existir una resta, porque tenemos a la hipotenusa, tenemos que restarle el más chico para obtener el otro que también va a ser más pequeño que la hipotenusa. No debe ser suma, porque si tenemos a la hipotenusa, el resultado del otro cateto no debe ser más grande que la hipotenusa, si no, ya echamos a perder el ejercicio. ¿Ok? Siguiendo con eso, en este ejercicio, tenemos que la hipotenusa vale 250 metros, como aparece aquí, y tenemos un cateto. Queremos saber la altura de lo que viene siendo este rascacielos. Pues solamente voy a plantear el ejercicio de tal manera de que ustedes encuentren la respuesta. Me va a quedar como 250 al cuadrado igual a 150 al cuadrado más el valor de h en este caso al cuadrado, porque está representando a la altura, si nos damos cuenta. De ese modo nos quedaría planteado y así va a ser como ustedes van a dar la respuesta. Si la pueden dar en este momento, muchísimo mejor para poder checar que esté bien o si está mal. Me avisan cuando terminen, por favor, muchachos. ¿Alguna duda? Perfecto. El resultado de este ejercicio
Si no me escriben todo el procedimiento, simplemente no lo voy a aceptar, ojo, lo voy a escribir el resultado para que sepan cuánto va a dar, ya después tienen que, cuando envíen la tarea, tienen que ponerme todo lo que viene siendo el procedimiento, me va a dar que H va a ser 200 metros, ¿ok? Nada más para que lo tengan en consideración. Ya después todo el procedimiento es lo que me tienen que adjuntar al momento de entregarme, obviamente, la tarea. Ahora, la clase de hoy así estaríamos dándola por terminado porque solamente es el teorema de Pitágoras que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Recordemos que la siguiente clase va a ser la siguiente semana y en un rato más estaré publicando en el grupo este link donde se va a tener prácticamente este video. ¿Qué va a ser lo necesario para, pues, proseguir, ¿no? El día de hoy. Necesito, como ahorita estoy pasando lista, aunque no lo aparezca, como tengo todos los nombres acá, puedo pasar lista de las personas que entraron. De hecho, por eso estoy mencionando, somos 28 personas sin contar a mí, entonces somos 29 contando a mí. Lo siguiente que tienen que hacer las personas que pues prácticamente entraron a lo que viene siendo la clase del día de hoy, es simplemente